Algunos me pidieron este video mediante mensajes privados y desde que decidí hacerlo, sabía que esto iba a ser como darse un tiro en un pie, porque dudaba muchísimo de que existieran 5. Y efectivamente así es. Los tradicionalmente considerados como más difíciles de invadir, en algún momento de la historia, llegó alguien y sencillamente les pasó por encima. Es el caso de Alejandro Magno con Afganistán, del Imperio Mongol con Rusia, de franceses o romanos con Gran Bretaña, de británicos con Estados Unidos o Australia, de estadounidenses colonizando territorios japoneses a mitad del siglo XX, y de tantos y tantos otros que ahora parecen haber sido olvidados. Esta lista va a sorprender y muchísimo, por lo totalmente inesperado de los países que vais a encontrar, y me basaré en que hayan sido invadidos o colonizados el menor tiempo posible. Esta es la lista de países que nunca, o más bien casi nunca, han sido conquistados. Etiopía ha sido invadida, pero creo que merece estar en esta lista por méritos propios. La de este país del este africano ha sido una historia abrupta, marcada por continuas refriegas tribales entre diversas etnias nativas de la región o muy cercanas geográficamente. La visión occidental acerca de Etiopía como un enorme desierto donde no hay nada, poco tiene que ver con la realidad. Combinando lugares que se encuentran entre los más áridos del mundo, con fértiles valles y escarpadas montañas o humeantes tierras volcánicas, casi inaccesibles para invasores. La variedad geográfica y la ferocidad de las tribus locales ha disuadido tradicionalmente a potencias extranjeras de adentrarse en un territorio con un costo descomunal y un rédito bastante escaso. No fue hasta finales del siglo XIX cuando Italia se lanzó en su conquista, siendo sorprendentemente derrotada. En 1935, otra descomunal fuerza bélica italiana regresó para vengar la afrenta del pasado, ocupando una parte del país, pero con una resistencia feroz en muchísimas zonas, que hizo que el control sobre el territorio no fuera total, a pesar de la superioridad absoluta en cuanto a medios. Fueron 5 años de refriegas, tras los que los ocupantes fueron definitivamente expulsados, siendo ese cortísimo periodo el único en que un invasor, llegado de lejos, ha tenido el control de tierras etíopes. La falta de recursos evidentes, una orografía demasiado variable y la propia naturaleza de una sociedad fragmentada en numerosas etnias disuadieron a grandes potencias de intentarlo. Sigamos con esta sorprendente lista y lleguemos al cuarto puesto, en donde encontramos a Arabia Saudita. Ya el filósofo griego Heródoto expresó que nunca nadie antes había tenido interés por conquistar esas tierras que hoy componen Arabia. Incluso alguien como Alejandro Magno, conquistador nato, la tuvo como una de sus últimas prioridades. Las razones obvias y evidentes. Sin yacimientos minerales relevantes y no apto para la agricultura y ganadería salvo de subsistencia, era una completa locura enviar tropas para luchar en un medio hostil desértico, al que nadie excepto los propios nativos estaban aclimatados. Demasiado riesgo de ser derrotados, con el premio de casi nada en caso de victoria. No obstante, las zonas costeras y del norte de la península arábiga sí que han sido invadidas en varias ocasiones a lo largo de la historia, pero a pesar de todo, suponen una muy pequeña parte del total del territorio. Hasta el descubrimiento de enormes yacimientos petrolíferos, no había nada de interés en la zona para nadie. Y desde entonces, una hábil política de amigos poderosos ha mantenido a Arabia prácticamente libre de lejanos invasores a lo largo de la historia. Bután es uno de los poquísimos países del mundo que mantiene grandes zonas prácticamente inexploradas. Y con esto ya queda mucho dicho.
Protegido por los Himalayas y contando con espesas zonas boscosas, por donde no se aventuran ni los nativos, sencillamente, su orografía lo hace prácticamente inexpugnable. Tener unas enormes montañas y un remoto lugar aislado en tu poder no parece ser el mejor reclamo, por lo que nunca nadie ha tenido demasiado interés. Bután se autoproclama como nunca invadido, pero no está nada claro, puesto que entre los siglos 7 y 9 se produce un vacío en su historia, en donde no se sabe muy bien lo que ocurrió, aunque se presupone que el hindú reino Kamarupa o el imperio tibetano pudieron invadir esas tierras. No obstante, el reino de Bután, uno de los países más herméticos de la actualidad, no ha visto extranjeros tomando el control, al menos durante los últimos 1200 años. Entramos en los dos únicos países del mundo que realmente nunca, ninguna parte de su territorio actual, ha sucumbido ante un invasor extranjero, y el primero de ellos es Suecia. Hasta la Edad Media, el territorio sueco fue considerado como poco poblado y pobre, no siendo objetivo de nadie en tales circunstancias. Invadir y gobernar un área sin demasiados recursos, poblada por locos nórdicos muy enfadados por tu presencia, a través de costas escarpadas, que de seguro iban a costarte muchos barcos, no parecía la mejor idea de negocio. Entre los siglos XIV y XVI, Suecia pasó a formar parte de la Unión de Kalmar junto a Dinamarca y Noruega. Y aunque perdieron parte de su independencia, no fue por una invasión o colonización, sino por una coalición para hacer frente a la creciente fortaleza de los estados germánicos. Tras pasar a ser una monarquía hereditaria, la prosperidad de Suecia aumentó notablemente. Pero su fortaleza también lo hizo, por lo que posibles invasores preferían ni siquiera intentarlo. Ya en el siglo XX se salvaron de la invasión alemana con una hábil táctica, con la que aunque oficialmente se mantuvieron neutrales, en la práctica cooperaban con todos según conveniencia del momento. Aunque ganaron y perdieron territorios a lo largo de la historia, la realidad es que los de la actual Suecia nunca respondieron ante una fuerza invasora. Quizá el país del mundo en la actualidad que menos haya sufrido de invasiones o colonizaciones, sorprendentemente para la inmensa mayoría, sea Nepal. Ausencia de recursos y un entorno infernal para cualquier potencia extranjera lo convierten en una tarea que nadie llevaría a cabo. La gran fortaleza de Nepal ha sido sencillamente el Himalaya, para el que nadie, salvo los pocos nativos, está preparado. Por lo que siempre han mantenido a las grandes potencias como Gran Bretaña a la puerta de sus fronteras, pero sin cruzarlas. Demasiado gasto y poco beneficio. Aún así, y a pesar de que no han sido invadidos o colonizados, existe una cierta polémica. Primero, porque siempre han sido muy dependientes en sus decisiones de países cercanos como la India. Y segundo, porque las únicas etnias realmente nativas de la zona apenas cuentan con 1000 miembros en la actualidad, siendo el resto pertenecientes a inmigrantes desplazados que llegaron en algún momento a tierras nepalíes. A pesar de todo esto, actualmente se considera a Nepal como el país del mundo que menos ha sido invadido o colonizado en toda la historia conocida. Sé que al ver el título, todo el mundo pensó en los actuales Japón, Afganistán, Rusia, Australia, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, China y muchas otras potencias. Pero lo cierto es que de una forma o de otra, los oriundos de estos territorios fueron invadidos y colonizados a lo largo de la historia. Aunque no es nada raro, porque ni siquiera hay 5 países del mundo en la actualidad que cumplan con esa premisa. E incluso hay que rebuscar para encontrar algunos que solo lo fueran, entre comillas, un poquito. Y si os habéis fijado, se suele tratar de países con pocos recursos, con una geografía no apta para extranjeros. Y consejo,
La geografía política es tan cambiante que el día que te plantees hacer un testamento, recuerda dejarle tu atlas al que peor te caiga. Y sí, me gusta que me lo pongáis difícil cuando me pedís videos, pero con este os habéis pasado. Y como siempre os recuerdo, mis queridos enigmáticos, pulsad like y compartid. Suscribíos tanto a este canal principal como al secundario y seguidme en las redes sociales si os gustó, de lo que os dejo enlace de todo en la descripción, un poquito más abajo del video. Y por supuesto, recibid mi más inconquistable saludo. Esto ha sido Enigma 5 para todos vosotros. ¡Hasta pronto!